Muy buenas tardes, estimados participantes. Le damos la bienvenida al magíster César Roja Ruiz, que está a cargo del tema de fundamentos de la psicología clínica basada en evidencia. Cuando guste, puede iniciar el tema, licenciado. Muchas gracias. Buenas tardes. Entonces, vamos a empezar el día de hoy a hablar de los fundamentos de la psicología clínica basada en evidencia. Es un tema muy interesante y su misma palabra dice son fundamentos, son los principios que le va a dar todo a todo este proceso de este curso, de este trabajo que se está realizando. Para ello necesitamos entender y empezar a trabajar inicialmente con lo que es la historia de psicología clínica. Desde dónde parte, cómo viene dándose, cuáles fueron sus inicios, quién realmente está detrás de todo esto. Y eso es importante para entender la parte etimológica de la psicología clínica. Los orígenes de la psicología clínica a finales del siglo XIX y a inicio del siglo XX. Entonces, todo comenzó con una rama de la psicología orientada hacia qué, hacia la parte de la evaluación y la parte de diagnósticos respecto a los problemas mentales. Son dos cosas que se hacían desde el inicio, evaluar y diagnosticar. Y esto carecía de bastantes elementos aún, de bastantes aún otras actividades que se tenían que considerar. Por ejemplo, la entrevista, por ejemplo, la parte terapéutica. No se consideró. Aquí era una parte muy médico, no una parte muy médica, muy biológica. Uno de los pioneros en este campo fue el psicólogo Liner Wiener. Este psicólogo fue el creador aún de la terminología que llamamos hoy en día psicología clínica. Gracias a él podemos usar esta palabra psicología clínica como tal. Además que fue el primer fundador de la clínica psicológica en 1896. Entonces, es importante cómo saber que el inicio de la psicología clínica solo se evaluaba y se diagnosticaba. Era muy práctico en realidad. Se utilizaban métodos como pruebas de inteligencia, ¿no? Cuestionarios de personalidad, entre otras actividades. Mientras la parte terapéutica que ya mencioné, el tratamiento terapéutico, no, no había eso. Se quedaba, era muy, digamos, muy deficiente en ello. Es decir, yo voy con mis problemas o venía con los problemas y cuando venía con esos problemas solo lo evaluaba, lo diagnosticaba y ya. Pero el tratamiento y la intervención, dónde quedaba, cómo se trabajaba, eran muy escasos, ¿no? Eran muy escasos y esto limitaba a que los pacientes, los consultantes, las personas de dicha época, pues tengan una mejoría en relación a la salud mental. Entonces, ¿cuán importante es conocer esto? Muchísimo. Pero ¿qué más estuvo dentro de este desarrollo, dentro de esta historia? Estuvo la influencia del psicoanálisis, de principios del siglo XX. ¿Qué tiene que ver el psicoanálisis aquí? Muchísimo. ¿Por qué? Porque Freud, que es un representante bastante eminente en dicha época y aún se mantiene hoy en día en otras instituciones, bajo otros colaboradores, tuvo una gran influencia dentro de lo que es la psicología o en el campo de la psicología clínica. Dentro de ello, Freud postulaba problemas psicológicos y decía que todo estos conjuntos de problemas psicológicos que el ser humano mantiene o tiene no está fuera, sino está dentro de uno mismo. Está en la parte inconsciente. Recordemos que una teoría donde habla del inconsciente, el preconsciente, el inconsciente. Y decía que el conjunto de problemas mentales de salud mental están relacionados con los conflictos inconscientes que no los resolvemos. Esto explica que muchos problemas que hemos tenido no lo hemos logrado resolver, eso generaría un problema. Por ejemplo, yo tengo ganas de salir de mi casa a divertirme y no lo hago. Y el no hacerlo crea en mí un conflicto inconsciente. Y a la larga voy a tener un problema en relación a ello, ¿no? Además, el psicoanálisis dominó la psicología clínica, o perdón, tuvo bastante dominancia la psicología clínica durante varias décadas, ¿no? Ahí tenemos la parte de la hipnosis, tenemos la parte de la retrospección, la parte regresiva, y un conjunto de aspectos teóricos que se mantienen hoy en día aún. Pero ¿cuál es el problema dentro de ello?
que desde el punto de vista clínico fue criticado. Y la crítica específicamente estaba basada en sus teorías, ya antes mencionadas. Estas teorías carecían de evidencia, carecían de fundamento. Esto hacía, pues, que la psicología clínica, desde el punto de vista del psicoanálisis, no tome bastante importancia, fue decayendo. Pero sí tuvo bastante dominancia en su época. Entonces, ¿cuán importante es conocer ello? El surgimiento de la psicología clínica en evidencia, mediados del siglo XX. Aquí es otra etapa muy importante para la psicología clínica. En realidad, esto es mucho más complejo cuando se habla de modelos clínicos, pero es solo ser más detalloso en cada una de estas. Aquí estamos viéndolo de una manera muy general, pero específica en realidad. Entonces, el surgimiento de la evidencia de la psicología clínica comienza a partir del año 50, 1950. Sabemos que tenemos varias olas o varios tipos de terapia. Terapia de primera generación, de segunda generación y de tercera generación. Aquí solo he considerado primera y segunda para ver la importancia que tiene esto. Entonces, dentro de ello tenemos varios representantes que comenzaron a darle un aspecto más científico a la psicología clínica y más sobre todo en la intervención. Algo que no se hacía en la parte del psicoanálisis. Solo se hablaba de un diagnóstico, pero no se hablaba de una intervención como tal. Aquí le comienzan a dar la parte de la intervención de una postura, pues psicológicamente hablando, más sólido, más empírico, más científico. Y dentro de ese surgimiento tenemos la terapia de conducta. La terapia de conducta surgida por Pavlov, por Watson, por Skinner, por Thorndike y otros conductistas de dicha época. Golpe también tenemos ahí, que habla de la importancia de la relajación, de la respiración. Estos personajes de dicha época comenzaron a darle a la psicología clínica esa parte científica, esa base, ¿no? ¿Por qué? Porque trabajaba bajo ciertos aspectos experimentales. No solo se trabajaba de un punto de vista filosófico, subjetivo, sino era algo más objetivo. Pasando este proceso de las técnicas del condicionamiento clásico operante de la terapia de la conducta, viene la segunda ola. La segunda ola está compuesto por dos representantes muy conocidos, Albert Ellis y nuestro compañero, que también lo conocemos, Aaron Beck. Ellos comenzaron a enfocarse bastante en los aspectos de las creencias y de las ideas irracionales. Y decían, no, no todo es la conducta, no todo es la conducta o el condicionamiento. Hay una parte muy importante del ser humano, que es la parte cognitiva, que son esos pensamientos. Y hablaba de que el ser humano, Ellis hablaba que el ser humano tiene aproximadamente más de 200 creencias y las agrupó en 11, pero posteriormente estos pensamientos los volvió a agrupar solo en 4. Y comenzaron a trabajar ambos juntos, de hecho, que también había, cada quien tenía su propia tipo de terapia. Por ejemplo, Aaron Beck tiene la terapia cognitiva, mientras Albert Ellis tiene la terapia racional, que luego la llamó terapia racional emotiva y luego le agregó terapia racional emotiva conductual. Tuvo un proceso de cambios, de hecho. Pero cuán importante es la segunda ola donde surge las famosas y muy conocida, de hecho, terapia conductual y también la terapia cognitivo-conductual. Ese surgimiento entre la conducta y lo cognitivo. Esto hace que dicha época hasta el día de hoy la terapia cognitiva conductual tenga respaldo científico, respaldo en eficacia. Si nosotros investigamos en internet, en artículos, en revistas, vamos a ver que la terapia cognitivo-conductual tiene bastante resultados en los problemas relacionados a la salud mental. Entonces, cuán importante es conocer parte de esta historia, parte de este desarrollo, de este crecimiento. Actualmente, la psicología clínica basada en evidencia a finales del siglo XX y a inicios y hasta la actualidad, que es algo que aún se está conociendo, es algo aún que está despertando.
¿ya? Aunque hay críticas de los, digamos, de los anteriores, pero tiene una eficacia mucho mayor. Hablamos del tratamiento empírico apoyado, ¿no? Apoyado desde principios de la conducta. Es como que del proceso de la primera, la segunda y la tercera, regresamos nuevamente a entender el comportamiento humano desde la primera generación, que es las terapias de conducta, pero no de las perspectivas solo de estímulos y respuestas, sino de algo que se olvidó trabajar. Y ya lo veremos cuando hablemos un poquito de los manuales del DSM, que está más adelante. Aquí se enfatiza bastante la necesidad de los tratamientos psicológicos, pero bajo ensayos clínicos, bajo cierta rigurosidad para su eficacia en el tratamiento y la intervención. Uno de los representantes que comenzó a tomar bastante relieve, hincapié en España fue Pérez Álvarez y otros colaboradores. Tiene varios libros en realidad. Pueden ustedes googlear alguno de sus libros y van a encontrar libros muy, muy interesantes. Subraya la importancia del tratamiento, sí, desde un enfoque clínico, desde el aspecto clínico, pero basada en evidencia científica. Y es algo que realmente como psicólogos clínicos dentro del área clínica o de la psicología clínica nos falta un poco mejorar ello. Nos falta introducirnos a la parte científica o al tratamiento basado en evidencia. Entonces, esa es una introducción porque es otro tema independiente, pero es importante cómo la psicología clínica empezó y cómo se encuentra ahora. Para hablar de psicología clínica y comenzar a tratarla y a intervenirla es básico. Por eso que este curso se llama Fundamentos. ¿Por qué? Porque dentro de esta fundamentación se tiene que considerar los modelos teóricos y explicativos de salud. Y psicólogo, ¿por qué tenemos que saber estos tipos de modelos? ¿Saben por qué tenemos que saberlo? Porque de una otra manera, hablamos de salud mental, hablamos de enfermedad, hablamos de trastorno, de disfuncionalidad y palabras asociadas a ello. Aún antiguamente a la salud, a los trastornos mentales era etiquetado como enfermedades, también era etiquetado como locos, ¿no? Como que están sumergidos con la parte demoníaca y aspectos relacionados a ello. Pero, ¿por qué es importante conocer? Si estamos hablando de salud mental y vamos a hablar de sus problemas mentales, previamente tenemos que conocer los modelos explicativos de la salud. Y esto le va a dar una relación funcional de hablar de salud y enfermedad. Es decir, no podemos hablar del día si no conocemos la noche. Entonces tenemos que buscar el otro lado, ¿no? O sea, eso le va a dar una explicación más enriquecedora a lo que estamos hablando de estos fundamentos. Veamos, vamos a ver solo algunos de ellos. Hay varios en realidad, pero he tomado los más principales y fundamentales. La fase motivacional. Esto se llama el modelo de acción en favor a la salud, ¿no? La acción. Tenemos dentro de ello, tenemos una fase motivacional, ¿no? Dentro del aspecto motivacional, voy acá a tomar un láser para hacerlo un puntero. Dentro de esta parte de autoeficacia, de las expectativas, de la percepción de riesgo, esto conlleva a qué? A tener una intención, ¿no? Es decir, nosotros recurrimos a la salud basado en ciertos aspectos personales, con una intención. Por ejemplo, ¿por qué nos cuidamos? ¿Por qué hacemos ejercicio? ¿Por qué tomamos agua? ¿Por qué comemos saludable? Algo que nos hace mucho, pero ¿por qué logramos hacerlo? Porque sabemos a nivel de expectativas lo que vamos a tener, un cuerpo sano, disminución de ritmo, de problemas cardíacos, disminución de peso, ¿no? El riesgo, por ejemplo, si yo hago ejercicio, voy a tener menos problemas de salud. Estamos percibiendo el riesgo antes de vivir el problema como tal.
Entonces, esa es la base, la fase motivacional es la fase primordial para una salud adecuada. Además, la autoeficacia real con la tarea de recuperación. Esta intención es decir, bueno, yo voy a comenzar a hacer esto, es la intención, pero también viene una planificación, ¿cómo lo voy a hacer? La forma en la que voy a hacer. ¿Cuántos días iré a correr? ¿Qué días voy a comer saludable? ¿Qué días podría hacer ejercicio? ¿Qué días podría tener nuevos hábitos? Hay que planificarlos. Y esa planificación tiene que contar con un control de acción, que es la fase volitiva, que hablamos, la fase de desarrollo, la fase de crecimiento, la fase de procesos, la cual conlleva la conducta en específico. Entonces, este es uno de los modelos explicativos de la salud. ¿Cuán importante es? Mucho. Y esto también se puede entender actualmente, que hay una distorsión hoy en día en esto. Ahora no hay esta parte motivacional en las personas. Por eso que tenemos problemas con el alcohol, con el tabaco, con la alimentación, con la falta de ejercicio, con una adecuada alimentación. Tenemos un conjunto de problemas de salud. Pero esto se debe a esta primera fase que ahora se encuentra distorsionado. Vemos el siguiente. Este siguiente modelo tiene que ver con la teoría del comportamiento planificado, ¿no? Expectativas de resultados, valores de los resultados. El conocimiento norma la motivación para agradar, autoeficacia, locos de control y controlabilidad. Es decir, acá se comienza a hablar bastante del control como tal. En el segundo sí se habló, pero se habló en la segunda fase, como ya para lograr la conducta de la salud. Mientras, en este caso, se está hablando al inicio. Hay un progreso, de hecho, hay un avance. Y ese está tomando del inicio, desde el proceso inicial, que es la parte pues donde se está considerando del tener el control de todo esto. Expectativa de resultado. ¿Qué espero con todo esto? Los valores que me va a conllevar a hablar, hacer, a actuar para tener una salud apropiada. No sé si ustedes recuerdan, pero hace muchos años se consideraban los valores de resultados. ¿Bajo qué ejemplos, bajo qué casos? Decía, no hagas eso y vas a lograr esto. No hagas lo otro y vas a obtener esto. O sea, teníamos un control mayor de nuestra conducta bajo ciertas actividades, ¿no? No había un gimnasio como tal, pero hacíamos ejercicio. Salían a jugar. Entonces no había smartphone, pero la gente leía. No había tanta comida, pues, como hamburguesas, pizzas. La gente comía de una manera saludable. Es decir, el control que tenían en la parte de la selva, en la parte de la sierra, en los, digamos, en las pequeñas sociedades alejadas del centro, ¿no? De la sociedad civilizada, se consideran esos aspectos resultados, mantienen esa postura. ¿Con qué finalidad? Con la única finalidad de encontrar aspectos de salud. Hay lugares en donde no creen en los medicamentos, que la ampolla, que las pastillas, que los jarabes, no. Aún mantienen, vamos a decirle de esta forma, sus creencias de recuperación ante, ante una enfermedad para la salud. Además, ¿qué nos mantiene tener buena salud? Pues una motivación para agradar, ¿no? Como yo me voy a plasmar, voy a quedar frente a los demás, cómo yo voy a afrontar ante la sociedad. Ahora existe esto, sí,
pero existe una manera muy rigurosa, muy limitada, por así decirlo. ¿En qué sentido? Hay mucha gente que está comiendo saludable, sí, está, por ejemplo, haciendo ejercicio, también, pero está haciendo muchas cosas, pero con una motivación muy limitada. Una motivación no tanto personal, sino una motivación hacia alguien. Es decir, yo voy al gimnasio no tanto por tener una calidad de vida ejercitada, sino para tener un bonito cuerpo, para que me observen, para que vea, tenga buenas fotos y un conjunto de cosas. La motivación se está extinguiendo bajo esas perspectivas. Las normas sociales, los comentarios de los demás. Además, tenemos locos de control. ¿Qué puedes controlar tú y qué no puedes controlar? Nosotros podemos controlar nuestra conducta, sí, para aspectos de salud, de hecho que sí, pero nos limita. Este es otro modelo, se llama el modelo de espiral de de los estadios de cambio, ¿no? Porque sabemos que la salud es algo que se va cambiando, nuevas enfermedades, nuevos contextos, ¿no? Antes no se hablaba bastante sobre problemas en relación a la tecnología, a la adicción a las partes tecnológicas, no se hablaba en realidad. Hoy se habla de eso, y el problema de adicción, y un conjunto de problemas relacionados a la tecnología, a los avances de esta sociedad. Entonces tenemos un proceso primero de precontemplación. Estamos contemplando, estamos visualizando, estamos tratando de ver cómo es. Luego viene la preparación y la acción. Luego tenemos la contemplación de mantenimiento. Estoy haciéndolo, estoy constantemente actuando, me mantengo en ello. Eso me conlleva que a la acción y esto es un resultado, que es la finalización. Entonces, como que la persona empieza primero a contemplar, luego comienza a prepararse, luego comienza a mantener la conducta, luego conlleva la conducta a hacerla, la conducta hacia un aspecto de vida saludable y último lo finaliza. Y es que algunos solo hacen ejercicio por un tiempo, algunos comen saludable por un buen tiempo y algunos hacen cosas solo por un buen tiempo, ¿no? Nos limitamos en realidad, nos limitamos a poder hacer ciertos aspectos, digamos, fundamentales. Y eso es importantísimo conocerlo. Creo que hay uno más, vamos a ver, sí, este creo que es el último y luego ya hablaremos también de lo que estamos hablando, el fundamento de la psicología clínica basada en evidencia. Pero recordemos que estos modelos nos van a dar la base para entender estos problemas de salud mental. El modelo de la adopción de precauciones, ¿no? Por favor, consume esto que te vas a evitar a tener este problema. Siempre nuestros padres, nuestros ancestros o antecedentes a nivel social nos decían hacer algo, pero antes pero sin tener un problema como tal. O sea, consumíamos una bebida saludable, una comida, un conjunto de situaciones o también alimentos sin tener enfermedades. ¿Se dan cuenta cuál es la diferencia entre la salud desde la antigua, tradicional, a la personal, o presente? Es que hoy en día necesitas enfermarte para cuidar de tu salud. Antes tenías salud y pocos se enfermaban. Ahora vemos niños con gastritis, niños con diabetes, niños con problemas, un conjunto de problemas de salud pública, de una salud física, niños con obesidad. Y es que antiguamente el modelo explicativo de la salud era más eficaz que el actual. No te estaban diciendo, pues, esto, lo otro. Eran
prevenidos, precavidos, y comían saludable para decir, para por si acaso tengamos este problema. Aún si no lo tienen, fomentaban la salud. No, no sé, pues a mí me ha pasado con mis abuelos, con mi familia. Come esto, no me gusta, pero es bueno porque te va a ayudar en esto. Entonces, hacíamos actividades, acciones y alimentación para tener precauciones en nuestra salud y prevenir las enfermedades. Hoy en día, ¿cuándo comienzas a comer saludable? ¿Cuándo comienzas a hacer ejercicio? ¿Cuándo tienes una dieta? ¿En qué momento mantienes un hábito saludable? Cuando estás enfermo, cuando tienes un diagnóstico, lo tomas en serio la salud. Entonces, uno, sin conciencia de riesgo. Es decir, mientras tú no tengas conciencia del riesgo que vas a tener, vas a seguir haciendo lo que te creas conveniente. Porque no tengo ninguna conciencia de riesgo que me pueda enfermar. Algunos se consideran inmortales. Otro, conciencia de riesgo. Esa es la parte más importante. Como que, por ejemplo, me puedo enfermar del hígado, me puedo enfermar de esto, lo otro. Creo que empezaré a comer de esto, hacer lo otro. Eso es conciencia de riesgo. Dos, reconocimiento de la susceptibilidad. ¿No? Es decir, yo creo que a mí me afecta esto, soy susceptible a esto, soy vulnerable a esto. Por ejemplo, si veo que tengo tendencia a engordar y sigo comiendo grasas, o sea, tengo tendencia entonces a desarrollar una enfermedad. ¿Esto qué conlleva? Hasta ahí, solo a pensarlo, solo a tenerlo presente, pero no hacemos nada. ¿Cuánta gente, cuántos de nosotros, cuando veamos esta clase, que está interesante, cuántos sabemos del alimento, del agua, del ejercicio, de la meditación, de muchas cosas de salud, pero no lo hacemos? O sea, no hacemos eso. Sabemos de la importancia de salud, pero no hacemos. No, como dice aquí, decides no actuar. Luego decides actuar, luego viene la acción como tal y luego el mantenimiento de la salud. Pero comparado este modelo con la actualidad, estamos en dos, hasta aquí, en la tercera fase. Nos encontramos en esa tercera fase, ¿no? Aquí nos encontramos aún. Nos falta y llegamos aquí, hasta la cuarta también, es no actuar, ¿no? Por lo menos aquí hay reconocimiento, sí, pero acá por lo menos deciden no actuar. Algunos solo se quedan aquí, pero estamos en estas escalas. Nos falta lo más complicado. Esta es una diferenciación básica e importante en lo que es la psicología clínica, de hecho, entre signos y síntomas. Siempre estamos hablando de síntomas, de signos. Desde un punto de vista biológico también se habla, desde la medicina, desde la parte médica se habla de signos y síntomas, pero desde la psicología también hay signos y síntomas, ¿no? Un signo, pues, son observables. Por ejemplo, vamos desde el punto de vista médico. Un signo de un punto de vista médico es algo objetivo, algo que se observa. Por ejemplo, si yo lo veo a una persona así caminando despacio, baja, bueno, es el signo, ¿no? O lo veo vomitando, ¿no? Es un signo, porque hay una reacción de su cuerpo. Y el síntoma sería que no lo observamos, pero está ahí, el dolor de cabeza, las náuseas que tiene, el problema del estómago, el dolor de estómago, no lo vemos, pero está ahí. ¿Y cómo se plasma esto? Cogiéndose el estómago, ¿no? O sea, los signos desde el punto de vista médico son más observables, pero desde el punto de vista de la psicología clínica tienen ciertos aspectos.
que no se diferencia demasiado en realidad, pero tiene hacia otra forma de tratamiento. Porque para la medicina, los signos y los síntomas conllevan a qué? Para que tengan un mejor tratamiento, para que se lea un mejor tratamiento al consultante, en este caso, pero al paciente. Y la psicología clínica es para darle un mejor tratamiento de intervención de terapia al consultante. Veamos aquí. Los signos son manifestaciones objetivas. ¿Ya? Objetivas, ¿qué significa? Son observables, lo observas. Por ejemplo, viene un consultante y está así, arrancándose el cabello, cogiéndose la cabeza, es un signo que posiblemente tú lo observas, hasta es un signo, se está cogiendo la cabeza. Eso es como signo. Como síntomas podrías decir, subjetivamente está preocupado. Si otro consultante, por ejemplo, llega a consulta y está mirando de un lado a otro, de lado a otro, eso es un signo, porque lo estás observando que está moviendo la cabeza. Y el síntoma subjetivo podría decir, pues tiene miedo, está preocupado, está ansioso, y ponerle el nombre que tú quieras. El signo es observable. Si tú vas a un lugar, ves a una persona aislada, encerrada, y perdón, y callada, es el signo, porque es observable. El síntoma podrías decir, bueno, creo que esta persona tiene depresión. Si ves a una persona temblando al momento de hablar, no, no es que tiembla por tiembla, dirás, pues este es el signo. Perdón, el síntoma, el signo es que está temblando. El síntoma está ansioso. ¿Saben cuál es el problema? En que los signos son observables y objetivos, porque lo estás viendo, pero los síntomas son subjetivos. Y no podemos caer en el error de decir, porque está temblando, tiene ansiedad. De que si se coge la cabeza es porque está preocupado. Si es que hace esto es porque está ansioso. No. En los síntomas no podemos caer en ese error. De que tiene que ver con la generalización. No, como todos hacen eso, yo también pensé que estabas ansioso. Bueno, no podemos caer en eso. Sí, sí se considera bastante la observación de signos, pero para trabajar los síntomas, más que inferir, se pregunta, se corrobora, se saca una hipótesis. Esto hace que sea mucho más gratificante. Veamos la siguiente. A ver. Bueno, aquí hay un caso. Sí. Este acá les dejé un caso, un ejemplo de signos y síntomas pues, de un caso de una persona con trastorno de espectro autista, TEA, ¿no? Para que ustedes puedan de una u otra manera diferenciar más clara, ya lo expliqué, de hecho está clarísimo, pero ¿cómo se dan los síntomas y los signos dentro de ese aspecto? Los síntomas, por ejemplo, que son observables, perdón, internos, dice los padres reportan sobre el comportamiento de su hijo. Por ejemplo, los padres dicen, Ya no salta como antes, ya no hace esto, ya no hace aquello". Bueno, tiene desinterés, dice mi hijo. Bueno, ese es el síntoma. Es el síntoma basado en el padre. Subjetiva. Mientras el signo objetivo se observa directamente dentro de la parte de evaluación. Hay el contacto visual, el movimiento repetitivos. O sea, para yo corroborar un síntoma, tengo que llevarlo al campo, a la experiencia, a lo real, relacionado con el signo. Los signos y los síntomas tienen que tener coherencia.
y no se tienen que generalizar. Tampoco se tienen que maximizar. Es decir, como que todas las personas que se cogen la nariz son mentirosos, pues, o todas las personas que hacen esto tienen ese problema, no. Tampoco podemos minimizarlos. Decir, bueno, si haces esto, te va a pasar esto, o lo otro, o aquello. No, es una forma de entender que no podemos caer en ese error. ¿Y cómo tiene que ver aquí las diferencias dentro de este trabajo también de los síntomas y síntomas de de la psicología clínica? ¿Qué diferencias hay entre la psicología clínica y la psiquiatría? ¿Qué relación existe? Ya que, a ver, en los centros de salud mental, claro, en los centros de salud mental, en los hospitales, en las clínicas, en otros lugares hospitalarios, siempre hay, está la parte psicológica y la parte psiquiátrica, ¿no? Ambos, ambos de una otra manera trabajan de la mano. Pero ¿cuándo deberían trabajar juntos? ¿No? ¿Cuándo? ¿En qué momento deben trabajar juntos? Mientras, ¿y quién se encarga cada uno de ellos? Primero hay que ver aquí que lo que estamos viendo es que la psiquiatría se da más peso. ¿A qué da más peso la psiquiatría? A los signos, min- a los signos de la salud mental. Por ejemplo, si viene un paciente así todo ansioso, paranoide, violento y un conjunto de signos, el psiquiatra se enfoca en eso, o sea, va a medicar al paciente de acuerdo a la cantidad de signos, ya sea para aumentarlas o para disminuirlas. Si alguien es depresivo, voy a imaginar un paciente depresivo, el psiquiatra va a decir, pues hay que medicarlo para que comience a tener un poquito más de actividad, esté más despierto, mayor concentración y conjunto de actividades. Si viene alguien muy activo, vamos a imaginar un niño con hiperactividad o un adulto, ¿no? No, el psiquiatra se va a enfocar en esos signos objetivos clarísimos que los observa en disminuir esa conducta, no tanto la conducta, sino la parte interna, para que ya duerma más, ¿no? Se le pueda sedar en ciertas actividades, y un conjunto de cosas. No sé si está claro, pero igual va a quedar grabado aquí. Igual he tratado de ser lo más minucioso, lo más claro, lo más práctico para que este curso quede clarísimo. Igual se les voy a dejar un material por ahí adicional para complementar esta información. Entonces, el psiquiatra se enfoca en signos del paciente para aumentarlas o para disminuirlas, mientras la psicología clínica o el psicólogo clínico, la psicóloga clínica, se va a enfatizar en los signos, algo que no observa físicamente, claro, pero que está dentro. ¿Cuáles serían esos? Los pensamientos, los recuerdos, las sensaciones, el malestar, el trauma, el miedo, o sea, el conjunto de aspectos privados internos se encarga la parte psicológica. Es la forma de este panorama cómo se trabaja normalmente, ¿no? Pero que sea la correcta, la adecuada, lo vamos a tener que trabajar en otra sesión, en otro momento. Pero quiero que sepan que esta es la forma en cómo trabajan. Si eres psicólogo clínico, psicóloga clínica, seguramente llega un paciente y dice, no, pero ya lo derivas al psiquiatra, el psiquiatra te deriva a ti y ya lleva un tratamiento terapéutico con sus pastillas, ya. Ese es el sistema, ¿vale? Es el sistema, pero ese sistema funcionará en realidad, es el más factible.
Lo vamos a ver en las próximas diapositivas, cuando hablemos un poquito más de los nuevos avances de la psicología clínica basada en la evidencia. Vamos a continuar. Ajá, genial. Vamos a hablar esta parte interesante que es la etiopatogenia y los tratamientos, y el tratamiento de los trastornos en psicología clínica. Esta palabra llamada etiopatogenia se refiere a qué? Al estudio del origen y el desarrollo de las patologías o de las enfermedades o trastornos mentales. Es decir, ¿de dónde nace esto? ¿Por qué una persona desarrolla un trastorno mental? ¿Por qué una persona tiene una patología mental o un problema mental? ¿Por qué? ¿Qué influye? ¿Qué factores están influyendo para que desencadenen esto? Hay libros de psicopatología en la que dicen que todos tenemos un trastorno mental. Falta que vean ciertos eventos para desencadenarlos. ¿Cuán lejos estamos de la realidad y cuán cerca estamos de la ilusión? Hay personas, no sé si ustedes han visto, gente en la calle que vive en la basura, que come de la basura, gente que vive sin bañarse años, gente que pues anda cargando una muñeca pensando que es su hija y un conjunto de acciones que lo etiquetamos como locos. Pero yo pregunto, ellos, antes de nacer o cuando nacieron, ¿siempre fueron así? ¿Siempre tenían esa vida? Vamos viendo desde el punto de vista clínico, no vamos a ver desde el punto de vista espiritual de decir, bueno, están con el diablo y conjunto de cosas, no, vamos a ver desde el punto de vista clínico. ¿Qué les pasó? Algo tuvo que pasar, si no todos tuviéramos esas conductas relacionadas a esto. Y dentro de ese aspecto, hay eventos traumáticos, hay eventos desencadenantes. ¿Cuáles son? ¿Saben cuáles? Son los factores, que lo vamos a ver ahorita, de hecho. Hay un caso de una mujer, mm, por ejemplo, que mataron a su hijo y fue tanto el impacto, no solo a nivel de conducta, sino también a nivel de privada, interna, que quedó tan, pero tan impactada por ese evento, que cada vez que le va por la calle lleva una muñeca de trapo y dice que es su hija. Y hay casos, pocos, pero hay casos. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer frente a eso? ¿Solo medicarlos? Veremos eso en otro momento. Pero es una forma de analizar cuánto influyen los eventos en la salud mental de una persona. Se considera en este contexto tres factores importantes, tres factores que van a influir de manera determinante en los problemas de salud mental. ¿Vale? Estos problemas de salud mental van a generar un problema bastante complejo. ¿Podemos hacerlo? Sí. Es decir, podemos hacer muchas cosas. Clarísimo que sí. Pero veamos cómo podemos hacer esto. Esos son los factores. Estos factores conllevan aquí a la aparición, a la evolución y además el mantenimiento de ciertas conductas o problemas mentales, problemas de salud mental o trastornos psicológicos. Digamos que estos son factores que van a influir, pero así como influyen, también son factores que se pueden trabajar, porque no podemos creer y caer en el error de pensar, ya, tengo causa genética para ser depresivo, pues seré depresivo. Bueno, mi ambiente había bastantes problemas, pues ya desencadenaré también ese problema.
Tengo una personalidad y soy así. Y bueno, hablando de esto, hay personas que, bueno, soy así. ¿Y qué? Así es mi vida, así soy. Y caemos en ese error. Y como psicólogo clínico vamos a encontrar a personas que le van a resistir a querer mejorar. Empezamos hablando aquí, empezamos aquí hablando con los factores. El primer factor es genético, que tiene que ver con la carga genética hereditaria, que son de nuestros padres, nuestros antecedentes, nuestros abuelos. Desde ahí empezamos a entender un poco este aspecto, la parte biológica. La parte biológica nos hace vulnerables a desencadenar problemas de salud mental. Ya estamos siendo susceptibles desde un punto de vista biológico. Ya somos susceptibles. Por ejemplo, en un punto biológico que venga con ciertos niveles, vamos a decir, de actividad física, de fuerza, de energía, de hiperactividad, desde un punto de vista biológico, y, y aún más, crezco en un ambiente donde es violento, es un boom, es una bomba de tiempo. Esto siempre lo relaciono yo cuando hablamos de esos temas, de los problemas y de las personas que cometen crímenes. Un delincuente. ¿Cómo creen que qué factores genéticos tiene un delincuente? ¿Solo será genético? Imagínate a un joven con toda esa hiperactividad, actividad, vitalidad, y crece un ambiente de fuerza, de energía, de violencia, de la agresividad, de la matanza. Hace que este desencadenante biológico que ya tenía sea mucho más fácil que lo desarrolle. ¿Y qué va a hacer ahí? ¿Qué va a hacer? Pues va a desencadenar un problema, un trastorno de personalidad, pues antisocial. Veamos los factores ambientales, que es el contexto, la cultura, la sociedad en donde uno va a crecer. Pues para nuestras malas noticias, no decidimos dónde nacer, ¿vale? No decidimos dónde nacer, solo nacemos y ya, pero no sabemos. Nacimos en una sociedad machista, nacimos en una familia negligente, nacimos en un barrio peligroso, nacimos en un distrito demasiado caricativo, ¿no? De carisma, de alegría, nacimos ¿cómo se le llama esto? En una provincia, o sea, violenta, no sabemos, pero influye, el ambiente influye y va a influir mucho. Aún más, el ambiente influye más que la parte genética, y eso está comprobado. Hay estudios en donde el ambiente tiene mayor peso que la carga genética. Aún la parte ambiental logra modificar ciertos aspectos genéticos a nivel de funcionalidad. No es que te elimina un cromosoma y te pone otro, no, sino de la función que tiene digamos, eh, estas cargas hereditarias. Entonces, estos contextos influyen muchísimo. Es crucial para el ambiente. Por ejemplo, la mayoría de personas, si observamos un poco y visualizamos un poco la historia de mujeres maltratadas, si usted revisa un poco la etimología, un poco de su historia de aprendizaje, un poco de sus vidas, ya han vivido violencia como un factor ambiental. Sus padres tenían violencia.
En su familia había violencia. Entonces, ¿cuán importante es eso? Entonces, y el último tenemos la personalidad. Algo que todos hablamos de personalidad, pero desconocemos cuando hablamos de personalidad. Aún nos falta más conocer sobre personalidad. Hay teorías de la personalidad, ¿no? Pero necesitamos entender bajo qué se basa nuestra personalidad. Y nuestra personalidad se basa en dos aspectos fundamentales. Como le he puesto aquí, no le he puesto la palabra completa para evitar hacer muy extenso el título. La T es de temperamento. La C es de carácter. Vuelvo a repetir. La T de temperamento, la C de carácter. Pero algo muy interesante. La T tiene que ver con causas genéticas y hereditarias. Y la C tiene que ver con factores ambientales. Es decir, la carga genética, hereditaria, tiene que ver con el temperamento. Y la parte de los ambientes, el crecimiento, el lugar donde uno crece y nace, es la parte del carácter. El carácter y el temperamento unidos en formación conllevan a desarrollar una personalidad que, que muchos autores, y hay autores que lo consideran a su manera, a su favor, ¿vale? Pero es la forma en cómo se interpreta. Vamos a continuar. El desarrollo del DSM, el impacto en la psicología clínica. El DSM, el famoso DSM. ¿Cómo ha sido el impacto de este manual en los trastornos mentales y cómo ha sido su impacto también con las personas? Y acá tenemos algo resumido. Le he tratado de ser lo más práctico y sacar lo más fundamental, de hecho, del DSM-1 hasta la actualidad, que es el DSM-5. Aunque faltaba agregar el DSM-5, el DSM-5 TR, pero no hay muchas modificaciones. Creí que ya no era conveniente. Pero sí las otras, del primero al 5. Además de conocer cómo se relaciona, cómo influye esto, cómo se maneja. Y tenemos el DSM-1, que se da en 1958. Perdón, 1952, basada en la clasificación de trastornos mentales. Esos trastornos mentales que comienzan a darse desde ese año y el primer DSM-1, estos trastornos mentales se basaba específicamente del ambiente, del contexto, de la cultura, de la sociedad. O sea, todos estos problemas tenía que ver con la sociedad. Por ejemplo, si en la sociedad veo que la mayoría hace esto, ya, trastorno de tal. Si la mayoría veo que, por ejemplo, muchos fuman, trastorno de tabaco, tal, de adicción. Si veo que muchos pelean demasiado, trastorno, ya, estoy inventando, ojo, ¿no? Pero es una forma en cómo comenzaron a ponerle los trastornos de acuerdo al comportamiento de la sociedad en general. Por ejemplo, si nosotros haríamos algo todos los días casi similar y muchas personas podríamos tener un problema de trastorno. Ahora, además, contenía solo 106 categorías diagnósticas. Nada más, 106. Poquísimas. Me imagino que el manual aún en sí mismo no es tan extenso por el nivel de categorías. En el DSM-2, que se da en 1968, hay cambios en la terminología, ¿no? De ciertas palabras, ciertos aspectos en la terminología de DSM. Muy bien. Un momentito.
Voy a prender aquí el cargador. Muy bien. Entonces, en ese aspecto, ¿no? En ese aspecto fundamental, se da el DSM-2 con hacer cambios en la terminología, es decir, no hacerlo, hacerlo más fácil de entender, hacerlo más flexible para que se entienda. Y no solo ya, darle un nombre y ta, sino se centró también en la psicopatología, ¿no? Algo más ya, más clínico, por así decirlo, de los aspectos sociales. Y miren, desde 106 que había, ahora había 182 categorías diagnósticas. Mi pregunta, y la pregunta que les hago, es, ¿creen que en el tiempo, estamos 2024, voy a imaginar 2050, no sé si todos llegaremos, pero imagínate que en 2050, ¿en qué DCM estaremos y cuántos ni problemas de trastorno de salud mental habrán evolucionado y desencadenado? ¿No? ¿Cuántas categorías ya tendríamos para dicha época con todo lo que estamos viendo en la actualidad? ¿Qué nos tocaría vivir? DSM-3, 1980. Cambio significativo hacia un enfoque más científico. Es decir, los primeros enfoques eh, no eran un poco subjetivas, no eran muy científicos, ¿no? Es decir, yo veo una población que se muerden las uñas, una buena porcentaje. Bueno, yo creo que se muerde las uñas por esto y comenzaban los criterios, ¿no? Por miedo, se muerde las uñas por esto, pero no ha habido un aspecto de estudios para esta categoría de ansiedad. Entonces, se fueron, en este DSM-3 se comenzó a tomar la importancia de la parte científica. Y recién, mire, después del 52, pues casi más de 25 años. En el 87 sale el famoso DSM-R. Aquí es la primera, el DSM, que comienza a tener una revisión adicional. Porque el 1 y el 2 no lo tiene, ojo. Pero el 3 sí. A partir del 3 hacia la actualidad, no solo salía el DSM número tal, sino adicional a ello, salía una revisión adicional, una revisión complementaria, ¿no? Y aquí tenemos el DSM-3R, que se da en el 87, o sea, es decir, 7 años después del DSM-3 como tal. Aquí hacen pequeñas modificaciones, siempre en el DSM adicional se hacen solo pequeñas modificaciones. Se añadieron algunas categorías y también se eliminan algunas otras. Esas son las básicamente funciones que se hacen, ¿no? Ahora veamos el DSM-4 y el DSM-4TR, ¿no? Aquí se introdujo un enfoque más multicultural, más de diversidad, es decir, veamos cómo qué pasa en esta cultura, en la sociedad, la integración, ¿no? El cambio, un conjunto de cosas. Y aquí tenemos 297 categorías. Supera una gran cantidad para los 265 que teníamos.
Luego tenemos el DSM-5. También está el DSM-5-TR. No le he puesto, como dije, no quería enfocarme demasiado en esto, pero también lo hay. Que también son pequeñas modificaciones y eliminaciones de palabras y terminología. Organización de los trastornos. En el DSM-5, bueno, yo hace muchos años, cuando estaba en la universidad, conocíamos solo el DSM-4 y el DSM-4-TR, pero cuando ya comencé a terminar la universidad, vi que estaba saliendo, o salió de hecho, lo que es el DSM-5. El DSM-5 se enfoca la parte, ya no hablar uno, dos, tres, sino lo agrupamos. Y salió la famosa palabra espectro, ¿no? El espectro. Entonces, el espectro como una forma de comenzar a agrupar ciertos problemas a una sola categoría, ¿no? Ahí tenemos el autista, por ejemplo, el espectro autista. También comenzó a considerar la flexibilidad del tiempo diagnóstico. Bueno, tienes que tener 3 meses con los mismos síntomas para que tengas tal trastorno. No, ahora que tenía un poco más de flexibilidad dentro de lo que es el tiempo. Porque habían psicólogos, antiguamente de hecho, demasiado ligados a estos tiempos y categorías. Ni una vez tenía dos, tres y ya, tenías este problema, ¿no? Entonces no podemos caer también en ese error. Ahora veamos aquí en el DSM. ¿Cuáles son esos aspectos que nos conlleva a no completar nuestras actividades, nuestras funciones? ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿No? ¿A qué nos conlleva y qué tenemos que hacer? Primero, acá he puesto dos. Debe haber más, pero no, como digo, no se trata hoy día de hablar de esto, pero es parte del fundamento, de hecho. La- una dificultad en el diseño de tratamientos individualizados. A ver, si el SM está basado en una totalidad del total del conjunto de personas, está basado en el conjunto, se debería trabajar con conjuntos. Es decir, no podemos considerar algo grupal para algo individual. No podemos decir que el conjunto de personas que tienen depresión tienen los mismos síntomas a nivel de topografía, que es la frecuencia, ¿no? No lo tienen. Entonces, bajo esa situación, el DSM carece de dificultades para hacer un tratamiento de intervención a las personas. No hay ese lado que nos dé la confianza de hacer un tratamiento, porque es muy generalizado a algo individualizado. El diagnóstico, o sea, el que tenga ansiedad, depresión, bipolaridad y un conjunto de cosas, no es suficiente para guiar eficazmente la terapia. O sea, es como regresaríamos a lo mismo. ¿Se acuerda cuando solo hablábamos de evaluación y diagnóstico? Es como regresar ahí. Y adicional a esta, se logra demasiado etiquetar a los pacientes, ¿no? Se logra etiquetar demasiado. ¿Bajo qué expectativas o qué aspectos en las que los pacientes ya vienen a consulta con un problema que se le ha dicho? No porque ellos lo tengan o sí,
Psicólogo, yo tengo depresión, psicólogo, yo tengo problemas de dependencia, psicólogo, yo tengo de ansiedad, psicólogo, yo tengo un conjunto de cosas. Y la pregunta es, ¿dónde salió eso? ¿Cómo se diagnostican bajo esos términos? Entonces, su trabajo, un trabajo bastante importante que hay que considerar. Y luego está la falta de las bases teóricas. No tienen bases teóricas sólidas. Les cuesta explicar la conducta, ¿no? Les cuesta explicarlo. No los explican en realidad. Solo tratan de etiquetar y de completar la información basada en criterios diagnósticos, pero un criterio no explica la conducta. Y eso es un problema que limita. ¿Por qué? Porque cada cultura, cada persona es individual. Distribución de la función del psicólogo clínico. Esto es importante. Es importante para saber qué hace el psicólogo clínico en esta formación, en este curso, en este proceso que están ustedes. ¿Qué hace el psicólogo clínico? ¿No? ¿Cómo hay que trabajar con el psicólogo clínico? ¿Qué tiene que hacer? Primero, evaluación. Empecemos con la actividad que más hace un psicólogo clínico, bajo ciertos estudios, de hecho. Lo que más hace un psicólogo clínico, bajo esa perspectiva, es el tratamiento. Es decir, se enfoca bastante en el tratamiento. Luego vemos la evaluación, ¿no? La evaluación. Digamos, la evaluación y el tratamiento son las actividades son dos de las funciones que más tiempo usa el psicólogo clínico con los pacientes. Luego tenemos la investigación, que solo es un 25%, y luego tenemos la enseñanza, que también es un 25%. Y ahí, en la administración tenemos un 5%. Entonces vemos cómo se da las funciones. ¿Cuál deberíamos prestarle más atención? ¿Qué es lo que deberíamos empezar a tomarle mayor importancia? ¿No? Deberíamos ir considerando, a ver, creo que se movió, el aspecto de la evaluación. En la evaluación es más complejo de lo que creemos, pero es la parte más importante. Si tenemos una buena evaluación, vamos a hacer un buen tratamiento, una buena intervención, pero eso implica un proceso. Hoy no vamos a hablar de evaluación, pero sí, la importancia que tiene. ¿Y qué hay que evaluar? Hay que considerarlo. Bueno, no vamos a entrar en detalle, de hecho, ¿qué hay que evaluar? ¿No? ¿Qué voy a considerar dentro de los niveles de evaluación clínica? Acá nos dejan cinco aspectos fundamentales para cinco niveles de evaluación. Tenemos una evaluación somática. ¿Qué es la somática? ¿Qué voy a evaluar psicólogo en esta área? ¿Cómo voy a evaluarlo? Vamos a decir que no vamos a hablar mucho sobre esto porque no es el tema en realidad de evaluación clínica, pero sí importante saber qué implica en cada uno de estos niveles de estas áreas.
En lo somático se evalúa, por ejemplo, el tipo de sangre, el patrón de respuestas, ¿no? Automáticas, hablamos de reflejos, también se habla de estrés, el funcionamiento de los riñones, el hígado, ¿no? Es decir, de manera general, como que está bien, ves bien, escuchas bien, te puedes sentir cómodo, o sea, porque por ejemplo, si yo tengo, no sé, un problema de la vista y voy a consulta y voy a estar así, cogiéndome el ojo, la vista, y el psicólogo va a decir, estás estresado, estás preocupado. No, primero hay que preguntarle a nivel físico, a nivel somático, cómo se encuentra, qué respuestas da. Esto va con la parte física, que es la parte de la estatura, del peso, el sexo, el color de ojos, el cabello, el tipo de, ¿no? De constitución corporal, número de miembros, ¿no? Con el dedo de las manos, los pies, un conjunto de aspectos físicos. Psicólogo, ¿esto servirá? ¿Será necesario? Sí. No podemos trabajar de la misma manera con el sexo masculino que con el sexo femenino. Todo esto tiene una función y puede estar relacionado con el problema, pues, que tiene. La parte demográfica. La parte demográfica tiene que ver, a ver, con el nombre, es decir, como hablar de datos, ¿no? Los datos de la persona, dónde vive, con quiénes vive, qué hace, a qué se dedica, ¿no? Esos aspectos fundamentales. Esa es la parte demográfica, de localización, ¿no? De localización, el domicilio, número de hijos, estado civil, grado de instrucción. Eso creo que sí hacemos, aún más lo hacemos inicialmente, más que en la segunda parte. Ahora, conducta manifiesta. ¿Cuál es la conducta que está manifestando? Y dentro de eso hay que considerar, por ejemplo, el área visomotora, las pruebas de personalidad que podemos aplicar, la frecuencia de decisiones que vamos a tomar, ¿no? Hábitos de fumar y un conjunto de acciones. Estas acciones las vamos a tener que categorizar y describirlas para nosotros tener en cuenta. Luego viene la parte cognitiva e intelectual. Respuestas reactivas, es decir, su inteligencia, ¿cómo se llama? Los procesos mentales, ¿no? Las funciones ejecutivas de atención, concentración, memoria. Y eso, si viene un paciente y anda distraído, entonces hay que evaluar el nivel de atención. Si es un paciente que después de la consulta no sabe lo que dijiste, se olvidó, difícilmente te va a ayudar para el tratamiento. Entonces, esto es básico para ir teniéndolo como fundamento para la aplicación de la psicología clínica. Y luego tenemos el ambiente, que ya le he hablado de un punto de vista del condicionamiento, pero aquí el ambiente también habla un poco de eso. Hablamos de las características que tiene la persona, características de los requisitos del trabajo, de lo que hace, de lo que no hace, de las normas, de las creencias, de dónde nació, como sus padres, el conjunto de acciones y actividades relacionadas a ello, es conocer la parte del ambiente.
Ámbitos de aplicación. ¿En qué ámbitos vamos a aplicar la psicología clínica? ¿No? Y dentro de estos ámbitos de aplicación tenemos evaluación, tratamiento de trastornos mentales. O sea, dos cosas, evaluación y tratamiento de estos problemas. Y para eso hemos visto los sistemas de clasificación como el DSM y el CIE, o bueno, ahora estamos con el CIE-10 o yo creo que el CIE-11. ¿Y esto va a servir para qué? Para diagnosticar, ¿no? Para diagnosticar trastornos mentales. Entonces, ¿qué hacemos con ello? Vamos a diagnosticar. Por ejemplo, acá tengo un librito, pero vamos a asumir, para hacerlo práctico, es un librito, voy a imaginar un manual y voy a comenzar a revisar que los criterios manifestados aquí tengan coherencia con lo que está viviendo el consultante en ese momento. Pero hacemos eso. Casi todos los psicólogos clínicos hacen eso. Aún, así no tengas un problema como tal, lo ponen. Y es que es un problema del sistema eh, del Ministerio de Salud. Porque hay protocolos en los cuales solicitan que sí o sí este paciente que se evalúe debe tener un diagnóstico. Y a mí me ha pasado eso cuando yo lo atiendo personalmente y me dice psicólogo, pues yo tengo depresión. ¿Y por qué? Porque me fui a la clínica, al hospital y me evaluaron, me dijeron que tengo depresión. ¿No? ¿Y cuántos días he estado así con esos síntomas? Bueno, he estado recién, pero el sistema solicita que el paciente tenga por lo máximo, por lo mínimo, un diagnóstico, una F, tanto para el CIE-10 como para el DSM. Sin embargo, hemos visto que el hacer esto es una limitación entre el sistema que solo clasifica, porque eso es lo que va a hacer nada más este tipo de sistema, clasificar, pero no explica el porqué de esos problemas. No están ni orientados completamente para un tratamiento. Entonces, hacer que un tratamiento sea menos eficaz y a la par no sea una buena explicación del problema que tiene el consultante. No, no se le da. Entonces, ese es un problema bastante complejo. Veamos lo siguiente. Otra es la investigación en psicopatología, ¿no? Es decir, la investigación en psicopatología se beneficia del sistema de clasificación, estudio de casos clínicos, facilitando la comparación de efectividad de tratamientos. Necesitamos investigar y estudiar más de la psicopatología. Bueno, aquí les dejé un libro, es antiguo, pero es bueno. Ahí les dejé un libro, disfrútenlo, pueden googlear, lo pueden buscar, pero es importante entender que dentro del área de clínica se tiene que estudiar y trabajar la parte de digamos, de la psicopatología. No podemos caer en el error de que no, se tiene que estudiar para conocer más. Sin embargo, las limitaciones teóricas de estas clasificaciones son un obstáculo. Y creo que ya se les he dicho. Obstaculizan, limitan el trabajo. Acá tenemos, a ver un momentito, quiero ver el número de diapositivas para ver cómo estamos. A ver, ahorita vamos a ver el tema de la... Ya, sí, era importante saber en qué diapositiva estamos para poder manejar el tiempo. Nos quedan algunas diapositivas más. No hay preguntas, pero igual, si terminamos un poquito antes, tratamos de clarificar algunas cosas.
y tener algunas consideraciones. Ámbitos clínicos dentro del desarrollo de aplicaciones de tratamientos, ¿no? Aplicación de tratamientos. Hay que hacer un plan. Tenemos que planificar. Ya conoce el diagnóstico, ya sabe cuál es el problema, ya se le hizo una evaluación, una entrevista, pues ahora planifica un plan de tratamiento. ¿Y qué es lo más complejo? Pero este plan de tratamiento no tiene que ser algo mm, tan estructurado, tan protocolizado. ¿Saben por qué? Porque el ser humano va cambiando conforme va pasando el tiempo, los meses, los días. Entonces, si yo digo, por ejemplo, en este plan voy a involucrar a trabajar, no sé, me gustaría que se exprese más, que tenga habilidades sociales. Pero ¿qué pasa? Que tú le has puesto eso al final del plan. Y de la nada hay eventos que le pasa a esa persona y hacen que se tenga que exponer. Hace momentos aquí tienen que exponerse, hablar en público y un conjunto de cosas. Va a ir superando por sí sola estos conjuntos de problemas que tuvo. Entonces, cuando tú llegas a ese plan de tratamiento, tienes que modificarlo. O sea, el plan de tratamiento se va a ir dando de acuerdo a las condiciones de cambios que va teniendo, en este caso, el consultante. No seamos muy rigurosos para estas cosas. No, no seamos muy rigurosos, muy cuadriculados. Tratemos de hacer más flexibles para trabajar con ellos. La aplicación de la PSCB, que significa Psicología Clínica Basada en Evidencia, es un objetivo, tiene un objetivo. ¿Un objetivo basado en qué? Que se enfrenta a desafíos con dificultad para ampliar resultados de investigaciones en casos individuales y la necesidad de formación continua. Es decir, no solo se trata de decir soy psicólogo clínico, tiene que haber una formación continua, una formación constante, teniendo en cuenta las necesidades. Por ejemplo, si yo trabajo con niños y adolescentes, voy a formarme más en temas sobre psicología clínica, en temas específicos, pero específicamente para niños y adolescentes. Si yo trabajo con adultos, me voy capacitando y preparando para trabajar esos aspectos solamente con adultos. Veamos. Ámbitos de la aplicación clínica, aspectos culturales de la salud. ¿Qué aspectos culturales influyen en la salud mental? Uno de los aspectos culturales que influyen en la salud mental es la violencia. Hay lugares, guetos, sociedades, culturas, en donde está permitido poder agredir, violentar a una persona. Entonces, esta persona pues está influenciada por el ambiente acerca del tema de lo que es la violencia. No, el abuso sexual es otro problema. La persona considera que dentro de eso pues no es un problema como tal, pero quien lo vive sí. Es decir, debemos entender y considerar que el contexto va a ser un papel fundamental para conocer el comportamiento y desencadenante del problema psicológico que tiene, en este caso, la persona como tal. ¿No? El DSM es cuestionado por estados fuera de Estados Unidos, ¿vale? Estos manuales son criticados, cuestionados fuera de Estados Unidos y Europa. ¿Debido a qué? A la falta de cultura.
Eso implica que la psicología clínica debe considerar el aspecto del contexto y la evaluación y del tratamiento. Entonces, el contexto influye. Si a mí el contexto en un lugar oscuro me genera ansiedad, y después ya no, algo pasó en el contexto. El contexto va a cambiar, el contexto se va a ir modificando. No es algo exacto, no es algo que se tiene que hacer y mantener de esa perspectiva como tal, ¿no? Entonces, el contexto se mantiene bajo esas expectativas, bajo esas herramientas. ¿Y qué tenemos en el contexto? La interacción. O sea, en el contexto está la interacción entre la persona y el individuo. Bueno, vamos aquí a tomar un poquito de espacio, vamos a tener tiempo, y voy a compartir una pizarra para poder trabajar esta partecita práctica, ¿vale? A ver, eh, vamos a buscar por acá. ¿Dónde está? Voy a poner un stock, esta partecita. Vamos a hacer un caso práctico para que esto sea más entendible. Voy a buscar aquí la pizarra y luego ya explicamos ese caso y seguimos con lo que nos falta. Pero quiero ver dónde está la pizarra, que no lo veo. Eh, si alguien está por ahí, que me apoye, por favor, porque no la visualizo. O de repente no tengo la opción de compartirlo. A ver, acá tenemos. Por acá está, genial. Gracias. Ya lo logré visualizar. Ujú. En esta pizarra vamos a hacer como un resumen de todo lo que hemos hablado hasta ahorita y luego terminamos con una diapositiva más. Muy bien. Bueno, espero que se observe. Creo que sí, yo estoy observándolo. Genial. Vamos a ver todo lo que hemos visto, pero de una manera bajo un caso. ¿Vale? El caso va a ser algo muy conocido, pues depresión, ¿no? Una persona con depresión. eh, vamos aquí. Una persona de, pues vamos a ponerla acá de 20 años. ¿Ya? Una persona de 20 años. Acá vamos a estar nosotros, que somos el psicólogo o la psicóloga clínico, vamos a poner P, S, punto, C. Muy bien. Hablemos primero de los signos y hablemos de los síntomas, porque eso hemos hablado. Hoy se mueve. Hablemos de los síntomas y los síntomas. ¿Cuál sería? Vamos a poner solo uno, ¿vale? Solo para entender y comprender un poquito este apartado práctico. ¿Ya? Un signo de la depresión. Recordemos que los signos son observables, son visuales, lo puedes observar. Un signo de depresión, por ejemplo, es encerrado. Está encerrado.
si no, no sale de su casa, ¿no? Otro síntoma, pues camina, camina camina de manera lenta, ¿no? Y baja. Otro síntoma, pues, como se llama? Es falta de actividades, falta de interés, ¿no? Falta de interés de actividades. ¿Estos son observables? Sí, se pueden observar y son objetivos. ¿Y cuál sería un síntoma? Un síntoma sería aquello que no observas, un pensamiento. ¿Cuál sería un pensamiento depresivo? Soy un inútil. Es un pensamiento. Bueno, el que lo ve después como que no se entiende qué estoy haciendo, ¿no? Pero los que están en la clase aquí como tal, estamos atentos, sí. Entonces, un síntoma es un pensamiento. Soy un inútil. También hablamos de un recuerdo, pero un recuerdo basado en imágenes, en escenas, ¿no? Emociones y sensaciones. También es parte de los síntomas. Ya tenemos los signos y síntomas de la depresión. Ahora, el psicólogo en su gran mayoría va a usar esto. ¿Qué es eso? A ver, lo arreglo nuevamente. Es el famoso DSM. Como estamos ahorita en DSM-5, 5TR. Esto vamos a usar, digo, vamos a usar porque es lo más común, lo que se usa en el trabajo, parte del sistema, en realidad, algunos, no, algunos psicólogos clínicos no están ni de acuerdo. Vamos a buscar los criterios para depresión. Estos criterios se van a reunir para nosotros decir que esa persona tiene depresión. Eso es cuando hemos hablado del DSM, ¿no? Ahora veamos los factores. Uy, está que sí. Veamos los factores. Factores biológicos, factores ambientales y factores de personalidad. Estos factores importan, sí, mucho. Los biológicos, ¿cuál podría ser? No, un factor biológico de la depresión. Por ejemplo, un factor biológico es que es una persona pues que tiene predisposición genética o hereditaria de diabetes. Diabetes, psicólogo que tiene la diabetes aquí, vamos a verlo, ¿vale? Un factor ambiental, eh, la familia y los amigos que mucho la critican. Bueno, no hemos puesto acá todavía el sexo, ¿ya? El sexo es femenino. Entonces, la parte ambiental es la familia y los amigos que constantemente la están criticando, ¿no? Luego de eso, tenemos la personalidad. La personalidad es introvertida, es callada de esa persona. Ahora, podemos ver la relación que existe entre el problema, los signos, los síntomas, el criterio del SM, los factores. Ahora, ¿qué viene?
A ver, la evaluación. Vamos a evaluar, ¿qué vamos a evaluar? ¿La hemos visto también? La parte de los pensamientos, la parte somática, la parte física, ¿no? La parte física, porque no hemos visto la parte física. También hay que evaluar, por ejemplo, eh, el contexto, ¿no? Ahora vamos a enfocarnos en lo que estábamos hablando. Borramos esto y vamos a enfocarnos desde el punto de vista del contexto, más allá de lo que ya vimos aquí. ¿Ya? Acá está la persona ahora, nuevamente. Ya sabemos que es mujer, no sabíamos que era mujer. A ver, ese es el contexto. Vamos a poner acá el contexto de lo que es la depresión, ¿no? Ahí está la palabra depresión. El contexto de la depresión. ¿Qué va a conllevar? O sea, es evaluar el contextos y situaciones que van a desencadenar esta depresión. ¿Qué podemos empezar? Y para eso no vamos a ver sus pensamientos, no vamos a hablar de sus recuerdos, de esto, no vamos a hablar de eso, de sus recuerdos, sensaciones. Vamos a hablar del contexto y vamos a conocer el contexto. Un contexto, le decía anteriormente, la familia lo critica. Otro contexto, amigos, amigos que hacen bullying. Otro contexto, que va a conllevar y está influenciado y relacionado con la depresión, tiene que ver también el aspecto social, ¿no? La sociedad en donde se desencadena. Escasa participación. Otro contexto en la cual también va a influir, ¿no? El trabajo. Y vamos a poder ir sacando muchas hipótesis sobre el contexto. Pero les decía a ustedes inicialmente que el contexto tiene mayor influencia que la parte hereditaria, ¿no? Mayor influencia. Entonces, entendamos algo, empecemos trabajando el contexto individual, luego trabajemos el contexto. Pero te voy a escribir acá. No, que esta pizarra se mueve demasiado rápido, pero veamos acá. Vamos a hacer otro color. A nosotros lo que nos interesa dentro de la psicología clínica es trabajar en ambos, ¿no? ¿Qué significa trabajar con la persona que está ahí? Nos importa trabajar con la persona bajo sus condiciones personales
y nos importa trabajar el contexto familiar, perdón, esto es familiar, vamos empezando más de cada. El contexto familiar, el contexto de desempeño, es decir, estudia, y el contexto social. Son tres aspectos fundamentales que vamos a tener que tener en cuenta para la evaluación y el estudio para la persona, ¿no? Eso hay que considerarlo. Hay que considerarlo, ¿por qué? Porque nos va a ayudar a dar la garantía de saber qué vamos a hacer. Entonces, es interesante todo esto para nosotros trabajarlo. ¿Y el DSM, dónde queda? Pues vamos a verlo en la otra diapositiva. ¿Qué hacemos frente a eso también? Vamos a detener, vamos a cerrar la pizarra, voy a volver a compartir las diapositivas. Muy bien. Entonces, eh, eso se debe considerar para nosotros trabajar con el tratamiento y la evaluación, el contexto. Yo no puedo decir, ¿sabes qué? Ya, necesito trabajar contigo habilidades sociales. Dile a tus padres que los quieres. Ojo, tienes que conocer el contexto. ¿Qué pasa si sus padres son violentos? Vas a desencadenar otro problema, ¿no? Por ejemplo, había una señorita estudiante que se autolesionaba. Tres tenía yo, tres me mandaron al área de psicología. Hablé con los padres de las dos estudiantes y la persona del tercer paciente no hablé con sus padres. Y vino la coordinadora y me dijo, César, ¿y por qué no hablaste con los padres de esta niña? ¿Saben por qué? Porque tuve que considerar la evaluación para la intervención, el ambiente, el contexto. El contexto donde había ella, el decir esto desencadenaba aún más problemas en ella que ayudarla por la misma condición y situación que los padres. Es fácil decir hazlo, pero no puedes hacer eso. Tienes que evaluar muy bien el contexto necesario para no, para que el problema no solo desencadene a mayor, sino evitar aún otro problema adicional. Aspectos culturales de la salud mental. Ahora veamos aspectos éticos y profesionales de la psicología clínica. ¿Esto es fundamental? Sí, es fundamental. Los fundamentos de la psicología clínica basada en evidencia tienen que ver, tiene que tener aspectos éticos. Sino cómo yo me desarrollo, cómo yo me desenvuelvo en este ámbito. Acá tenemos la responsabilidad. ¿De quién? Del consultante, de hecho. La responsabilidad que el consultante tiene que tener presente. Responsabilidad con las palabras, responsabilidad con la formación, responsabilidad con con la intervención, con el diagnóstico, que es un conjunto de responsabilidades. La confidencialidad, algo que es importantísimo. La confidencialidad. ¿Para qué? Para darle seguridad, confianza, como acá dice también, a nuestro consultante. Hay que generar esa parte de confidencialidad. Eso hace que la persona de una otra manera se pueda exponer más a ti, te pueda hablar más, se pueda abrir más a ti. Y tú puedes trabajar de la mejor manera y con mayor tranquilidad. En la información del paciente, lo primero tiene que ver con éticas profesional y normas, de hecho. Lo segundo tiene que ver con información del paciente. El paciente
Se le considera una adecuada evaluación y tratamiento. Dos cosas fundamentales, ¿sí? Evaluación y tratamiento. Ojo, que la evaluación implica más de lo que hemos hablado. Hemos hablado de una manera muy rápida o muy principal, que no es nuestro tema del día de hoy, ¿no? Pero es importante saber la evaluación de una u otra manera y el tratamiento van de la mano. A ver, si la evaluación, si la evaluación que hacemos es enriquecedora, el tratamiento también lo será. ¿Vale? Tenemos que hacer una buena evaluación. Y dentro de la evaluación, ¿qué encontramos? Me gustaría que me contesten, pero es asincrónico. Dentro de la evaluación encontramos la entrevista. Eso encontramos dentro de la evaluación. No hemos hablado hoy día sobre esto, pero es importante que dentro de la evaluación está la entrevista. Y también están las famosas pruebas, algo que se está usando, bueno, que se usa, pruebas, pruebas psicológicas. Ahí está, las pruebas psicológicas. Entonces, evaluación y tratamiento van de la mano, pero a más, a mayor digo, a mejor evaluación, mejor tratamiento. Y esto, si cumplimos esto, cumplimos esto y esto, no vayan a pensar que la diapositiva va a llegar así, sino que acá se trabaja, pero ya, después de eso se elimina. Vamos a llegar a esto, ¿no? ¿Esto qué es? La información científica y evidencia. Todo lo que nosotros te vamos a decirle en el tratamiento e informar a nuestro consultante tiene que tener una base científica que nos respalde la información que estamos dando. He escuchado a consultantes decir, mi psicólogo me dijo que tengo que mejorar mi autoestima y que estoy mal en esto. Escuché recientemente a una señora que estoy atendiendo a su hijo, me dijo, le dije a mi hijo, le dije a la psicóloga para que pueda hablar con mi hijo porque ha pasado un momento pues mal, está con depresión. Y la psicóloga me respondió que eso no es mi problema, que solucione así y que un conjunto, o sea, hay cosas que se van a ver, que es lamentable. Por eso, fórmate, estudia, lee muchísimo. Es difícil en una sociedad donde no tenemos el hábito de hacerlo, pero es lo mejor. En Latinoamérica y en Europa o otros países leen muchísimo más que nosotros y nos falta leer más para nosotros poder trabajar y sobre todo brindar una calidad de servicio. Todos podemos ser psicólogos clínicos, pero no todos los psicólogos clínicos tienen una buena atención y eso hay que tenerlo presente. Pasemos a la siguiente. Creo que es la siguiente y la última. Sí, es la última. Y quise terminar este, este espacio de aprendizaje con los nuevos modelos basados en evidencia científica para la psicología clínica. Es decir, algo que ya se está trabajando, no de manera muy clarísima, es decir, no todo lo observan, pero algo que ya se está tomando en cuenta. Hay varios trabajos en este fundamento. El análisis funcional. ¿Qué es el análisis funcional, psicólogo?
¿Qué tiene que ver el análisis funcional con la psicología clínica? Muchísimo. Antes de los diagnósticos, antes del DSM, existía el análisis funcional. Pero como era complejo entenderlo y trabajarlo, era mucho más fácil crear un manual donde tú podrías abrir y decir, bueno, tiene esto, esto y esto. Es decir, el análisis funcional en su momento fue reemplazado por el DCM. Pero el que reemplace una por la otra no significa que la segunda es la mejor y la primera no. Caeríamos en una falacia. ¿Pueden leer sobre análisis funcional? Sí. ¿Cuál es la función del análisis funcional? Es lograr entender el comportamiento de una persona y saber por qué esa conducta, vamos a usar la palabra problema, por qué esa conducta permanece en el tiempo. Vamos a lograr a tener una mejor intervención, además de generar una explicación basada en evidencia acerca de ese problema. Son herramientas claves y la otra es la formulación clínica. Son dos. Son importantísimos. Y aquí lo aclaramos. El análisis funcional ayuda a comprender la relación entre qué, entre comportamiento, la acción, los pensamientos, que que también se les llama conducta, y las emociones, que también son conductas, y el ambiente. Mientras la formulación clínica es comenzar a integrar la información ya recopilada del análisis funcional para desarrollar una comprensión holística del caso y diseñar tratamientos individualizados, ¿no? Individualizados, ¿no? Un manual no es individualizado, es general. Eso nos limita a nosotros. Y eso es lo que debemos implementar en nuestros estudios, nuestra formación, nuestro trabajo y todo conjunto en ello. Entonces, ¿podemos hacer algo? Sí, podemos hacer algo. Necesitamos mejorar, trabajar más. Y bueno, eso ha sido todo en esta clase. Muy interesante. Hablar de los fundamentos, de los signos, síntomas, de la evaluación, de procesos que haya tenido en el transcurso de la historia, los cambios de esa influencia, los modelos de salud que fueron muy interesantes en realidad para conocer el desarrollo de todo esto. Todo esto va a ayudar a mejorar la psicología clínica actual, pero depende mucho de nosotros. Y todo este trabajo va a generar que nosotros hagamos una mejor intervención. Recordemos que nosotros como psicólogos clínicos lo que tenemos que hacer es trabajar, pero trabajar bajo ciertos enfoques científicos y basados en ciertas evidencias. No hay que ceñirnos todos a un protocolo que tengo que cumplir de la mejor manera, que se tiene que hacer de esta manera. No siempre es así. Porque no somos robots, no somos androides, no estamos encuadernizados para cumplir una que la otra, encajados. No, somos personas que tenemos cambios constantes, cada segundo, cada minuto, cada hora, cada mes, cada año. Pregúntate, ¿eres el mismo que eres ahora, hace 3 días, hace 3 años? No eres el mismo, eres igual, más no el mismo. Es decir, ha habido modificaciones en tus pensamientos, en tu comportamiento, en tu conducta. Entonces, un conjunto de acciones que se tienen que considerar. Así es que, vuelvo a repetir, mi nombre es César Rojas Ruiz, soy psicólogo, maestría en psicología educativa, y ha sido un gusto compartir esos espacios. Hubiera sido mucho más grato de repente si hay preguntas, genial.
se le puede contestar en otro momento, otro espacio, pero ha sido gratificante poder compartir este momento con ustedes. Yo me despido, esperamos vernos en otro próximo episodio, otro próximo tema. Hay muchísimas cosas que hablar, que conocer. Este es un poquito tedioso por el tema de que son los fundamentos, no ha sido muy práctico, de que son los fundamentos. Los fundamentos básicamente son teóricos, pero he tratado de hacerlo más práctico y esquematizado. Así es que nos vemos en una próxima oportunidad. Agradecer a Medicina Perú por esta oportunidad de poder compartir esos conocimientos y además de impartir este tema que va a ser beneficioso para los participantes. Muchísimas gracias. Me despido. Que tengan una bonita, buena noche y un buen inicio de semana. Gracias.